Ahora sí, muy buenos días. Carmen, ¿tienes el micro cerrado? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues como un flan, si te digo la verdad. Hombre, no puede ser, no me jodas. Si estás acostumbrada a aparecer en televisión, que te ve mucha más gente, muchas más Pues cámaras. no, pero sabes, o sea, como un flan porque está siendo un momento vital curioso para mí, que es lo de la presentación del libro Ujú, y de repente son muchas entrevistas donde tengo que hablar de mi producto, de ujú. mi libro y yo estoy acostumbrada pues a hablar de otras cosas ajenas a mi persona. Entonces, ser la protagonista de mi discurso me tiene un tanto despistada, pero bueno, bien, estoy contenta. Fíjate que lo estaba diciendo ahora en la presentación, mucha gente te conoce por verte en televisión, por verte en Mediaset, pero tú haces muchas más cosas. A mucha gente le ha extrañado o le ha sorprendido el libro que has escrito que se llama, te lo diré, ahora, Personas. Yes. sí, eh, Personas bestias, que me estaba yo ahí quedando ahora un poco loco. Que le ha sorprendido porque no creen o no saben de esa faceta tuya. Explícanos quién eres, cómo llegas a la tele y por qué después también haces libros de True Crime. Pues es verdad que, a ver, la pasión por el periodismo siempre la tuve y entonces me metí pues porque era el oficio, el único oficio que podía, bueno, que podía formar parte de mi vida completa, porque al final el periodismo te absorbe la vida entera. Y dentro del periodismo siempre me interesaron las cosas que no entendía. Entonces, quizá porque yo haya tenido la suerte de haber tenido una buena infancia y una familia con cariño y con amor, pues lo que más me llamaba la atención o lo más incomprensible para mí era la maldad. Y la maldad en todas sus esferas, desde la maldad en las guerras hasta los asesinatos, los gestos entre las personas. Y eso dentro del periodismo me llevó a especializarme un poco más en el mundo de la psicología o en el mundo de la criminología. Casualmente yo acabé dando el tiempo, pero esto fue una casualidad total porque yo estaba en la redacción de Informativos Telecinco hace unos 10 años de becaria en la sección de internacional, por ese afán mío sobre todo de ese corresponsal de guerra. Y esto de que las cosas ocurren un poco por casualidad, yo empecé a trabajar en Movistar en un programa de cine. Volví a Mediaset para saludar a unos compañeros, me crucé por el pasillo con una persona que me dijo, pues mira, justo estábamos buscando a alguien para presentar el tiempo, ¿por qué no pruebas y tal? Pero vamos, que si yo ese día no paso por el pasillo, no me encuentro con esa persona, no se acuerdan de mí, no me lo proponen y no me lo ofrecen. Entonces empecé a dar el tiempo, pero siempre tuve esa semillita de interés por el mal, por la psicología, por la maldad. Y entonces ya me especialicé con un máster en estudios avanzados en terrorismo, luego otro en criminología, victimología y delincuencia. Ahora pretendo, de hecho, doctorarme. Y en todo este recorrido, pues he ido analizando y estudiando la mente de varios criminales y todo lo que he ido aprendiendo lo he dejado por escrito en este primer libro que se llama Personas Bestias, que ya ha salido y que es un poco el fruto de años de investigación y de trabajo. Lo tenemos ahora mismo en pantalla, lo está viendo la gente, Personas bestias, cómo funciona la mente de un asesino. La verdad es que tiene muy buena pinta. No es porque estés aquí con nosotros, sino es que te pones a leer de lo que trata el libro y tiene muy buena pinta. Un estremecedor repaso a la crónica negra en nuestro país y a las explicaciones que nos ofrece la criminología. ¿Qué le pasaba por la cabeza al descuartizador de Majadahonda? ¿Cómo es posible que el celador Dulot envenenara a una docena de ancianos? ¿Era José Bretón un psicópata? ¿Qué mecanismos usaba para seducir a sus víctimas el falso monje Shaolin? ¿Qué motivó a los terroristas de Barcelona y Cambrils? Claro, ya con esto ya dices, hostias, es que apetece comprarlo, leerlo, porque son las grandes dudas, las grandes preguntas que tenemos todos, ¿no? ¿Qué se le pasa por la cabeza a un asesino cuando va a asesinar? Mm. No un asesino que dices, bueno, ha sido pues a lo mejor un homicidio involuntario. No, cuando una persona prepara un crimen y acaba asesinando, ¿no? O sea, esos momentos, eh, esa mente, ¿qué puede ser lo que se le pase por la cabeza, ¿no? Como en el caso de Majadahonda. Ahora, si quieres, después entraremos en detalle de los casos que hablas en tu libro y nos vas explicando un poquito también los casos, cómo se desarrollaron o cuál es tu investigación. Lo que yo veo aquí que tú eres entonces una apasionada del true crime, ¿no? Porque si te especializas a la crónica negra, criminología y tal, eres apasionada del true crime.
Soy apasionada del true crime, pero me he ido dando cuenta con el tiempo. Es decir, no, nunca había sido mi primera pasión, pero luego la verdad es que escuchando historias, viendo las noticias y, y eso, casos tan rocambolescos, tan aterradores, pues eso te induce a preguntarte el por qué y por qué esta persona ha llegado a hacer esto. Y todo tiene que ver un poco también con la condición humana. O sea, tenemos un alma o no, el bien y el mal de dónde sale, estamos programados desde el nacimiento para, por ejemplo, la conducta delictiva. Y por eso, por ejemplo, la neurociencia me parece tan interesante porque los estudios sobre el cerebro te aportan unos detalles que a veces te pueden llegar a asustar, porque hay gente que nace con esa predisposición. Luego es verdad que, por supuesto, eso no significa que nos vayamos a convertir en criminales, ¿no? Pero a nivel genético, por ejemplo, existe un gen que se llama el gen del guerrero, que realmente se llama gen MAOA, es una mutación más predominante en hombres por un tema de herencia genética y si se dan unos condicionantes, por ejemplo, haber sufrido un trauma en la infancia o una exposición prolongada a la violencia, ese gen si se activa, automáticamente te influye a la hora de la agresividad, de la violencia, de la conducta antisocial. Entonces, claro, cuando nos encontramos con estas variaciones biológicas, uno se pregunta, hasta dónde somos totalmente dueños de nuestras acciones, hasta qué punto somos libres de elegir y en qué porcentaje nos condiciona la biología, la genética, etcétera, ¿no? Luego es verdad que como norma general yo creo que sí somos libres de escoger nuestros actos la mayoría de las veces, salvo en casos de enfermedades graves, como por ejemplo uno de los casos que menciona en el libro, el de Bruno Hernández, el descuartizador de Majadahonda, que ahí ya es otro tema. La gran pregunta de todo esto, Carmen, sería, ¿el psicópata nace o se hace? Claro, mucha gente dice, no, un psicópata se va haciendo, pero hay otros especialistas que dicen que no, que se nace psicópata. Lo que pasa es que luego lo acabas desarrollando más o no, o puede ser un psicópata integrado en la sociedad que pasa desapercibido. ¿Nace o se hace? Yo creo que hay psicópatas puros que nacen y hay psicópatas integrados que se hacen. Necesariamente el cerebro psicópata es distinto al del cerebro no psicópata, es decir, tiene o una amígdala un poco deformada o la corteza prefrontal o el cuerpo calloso. Hay elementos morfológicos del cerebro que son diferentes a los nuestros y esto está científicamente probado. Ahora, que esos detalles en tu cerebro te conviertan en un criminal, pues no, pero ya es una pequeña predisposición, por eso podemos decir que algunos psicópatas nacen así, pero luego es el entorno lo que los moldea. Al final es el entorno lo que los termina moldeando. De hecho, hay una historia muy curiosa que es de James Fallon, que era un neurocientífico norteamericano que falleció, de hecho, creo que el año pasado. Él estaba estudiando justo los cerebros psicópatas. Entonces, estaba estudiando 60 cerebros de psicópatas criminales conocidos y para realizar el estudio quería descubrir si había patrones, ¿no?, en sus cerebros. Tenía que también analizar un grupo de control que se llama en este tipo de estudios, es decir, otros 60 cerebros supuestamente normales. Entonces, de entre estos 60 cerebros normales, de repente descubre que uno es idéntico al de los psicópatas. Y entonces dice, ostras, o sea, hay alguien en mi entorno, porque había pedido a amigos, familiares, etcétera, que le prestaran su cerebro para escanearlo, y dice, hay alguien en mi entorno que es un psicópata criminal, o en potencia, por lo menos. Y cuando fue a verificar quién era él mismo. Ostras. Era él mismo. Y claro, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Que aunque tú nazcas con tintes psicopáticos, no necesariamente eres mala persona o un criminal. Él desarrolló pues, sus tendencias, por ejemplo, en el trabajo, pues una persona un poco maquiavélica a lo mejor, o con pocos amigos, o muy fría, o con falta de empatía, pero sin necesidad de matar. Al final el psicópata es como un paradigma puro y de ahí hay como unas declinaciones y todos, bueno, hay mucha gente que puede tener algún rasgo psicopático sin que eso necesariamente nos haga psicópatas. ¿Qué gran diferencia hay entre la psicopatía y la sociopatía? Porque tú hablas de hacerse psicópata. Al final esto sería también un sociópata, ¿no? Al final la sociedad te arrastra a convertirte en algo diferente, ¿no? El psicópata se diferencia del sociópata porque el psicópata tiene unas características de rasgos de personalidad y de conducta muy definidas
Y el sociópata puede ser cualquier persona que simplemente odie a la sociedad o conlleve una conducta antisocial, pero no tiene los rasgos de maquiavelismo, falta de empatía, conducta fría, se le llama cerebro frío, ¿no? Ujú. Entonces son dos cosas diferentes. La psicopatía, por ejemplo, si va asociada a sociopatía, es ya el sumum del mal, porque ya no tiene ningún reparo a hacerle daño a nadie, porque consideran enemigo a todo el conjunto de la sociedad. Además suelen sentirse también superiores y poderosos, y eso los hace despreciar totalmente la vida de los demás. Es tremendo porque a mí me habían explicado desde siempre, ¿no? Que un psicópata es verdad que es un trastorno, no es una enfermedad, pero que se puede trabajar. Si un psiquiatra o un psicólogo trabaja con esa persona, se puede llegar a trabajar, ¿no? Porque dice que los primeros rasgos se ven ya desde muy pequeño, ¿no? Esa eh, hacer daño a los animales, a las plantas. Sí. Ya desde muy pequeño ya se puede ver que esa persona podría desarrollar una psicopatía, ¿no? Se están llevando a cabo muchos estudios para intentar ver cómo acotar la psicopatía, porque es muy difícil. De hecho, todavía hay mucho debate científico por si se llama trastorno, si se llama desviación, si se llama qué. Lo que tú decías clarísimo es que no es una enfermedad mental. Y en cuanto a curar la psicopatía, todavía no se han alcanzado curas para ello. Se realizan pruebas con determinados medicamentos y con terapia cognitivo-conductual. Pero es que pasa una cosa especial con los psicópatas, sobre todo los que son muy psicópatas, para entendernos, ¿no? Los psicópatas puros. Y es que ellos están incapacitados a aprender de sus errores porque como no sienten empatía, ellos no son capaces de entender el dolor ajeno. Ellos pueden disimular o pueden aprender que pegar está mal, pero no se dan cuenta de por qué, porque son incapaces de ponerse en el lugar del otro. Entonces, hubo, por ejemplo, un experimento curioso en Estados Unidos. Se intentó, digamos, salvar, entre comillas, a varios psicópatas criminales para ver si a través de terapias y tal se los podía, digamos, reinsertar en la sociedad. Ujú. Y es que los psicópatas, lejos de reinsertarse, habían aprendido a disimular mejor su psicopatía, habían utilizado las herramientas que los psicólogos les habían dado a su favor para falsear los test psicológicos y desarrollar todavía más su maldad intrínseca. O sea que yo creo que dentro del mundo criminal la psicopatía es lo más parecido al diablo que pueda existir. Madre mía, nos estás dando aquí una lección, pero brutal. No, no, es cierto. Y mira que hemos tenido psicólogos aquí, doctor Ramiro, tu compañera Lara Ferreiro, también es muy amiga aquí del canal y ha estado en varias ocasiones. Y además también muy especialista en la psicopatía. Trabajan mucho el tema de la psicopatía. Em, Ahora vamos a entrar en tu libro, porque luego te quiero hablar de Daniel Sancho, que ya hiciste una entrevista en Lecturas y hablaste de Daniel Sancho, y creo que hay mucha gente que quiere escucharte sobre lo que opinas sobre Daniel. Pero antes de todo esto, antes de entrar en tu libro y luego hablar de Sancho, quería preguntarte una cosa. En España no se trabaja la psicopatía, quiero decir, desde el lado científico médico, cuando una persona ha asesinado, da igual que sea un psicópata o no sea un psicópata. La condena va a ser la que es y punto. Pero en cambio en otros países sí. En otros países, como tú bien estás hablando, como en Estados Unidos, lo que se hace es, bueno, esta persona es una psicópata, esta persona no puede salir a la calle, esta persona no se va a reinsertar en la sociedad, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Tú piensas que en España esto debería de cambiar? ¿Las leyes deberían de contemplar la psicopatía como una condena perpetua? Es difícil. Yo creo que el sistema español está, a rasgos generales, bastante bien enfocado en el ámbito de la reinserción, porque no es un sistema plenamente punitivo. En Estados Unidos es más punitivo que en España. En España se busca la reinserción. Ante casos no reinsertables, lo máximo que tenemos, ya lo sabes, es la prisión permanente revisable. Pero yo estoy con esto, con Adrian Rein y José San Martín, que son dos neurocientíficos y psicólogos e investigadores muy buenos que tienen un libro que recomiendo a todo el mundo que se llama Violencia y Psicopatía. Y ellos al final del libro hacen una reflexión que me parece interesante porque dicen, si estas personas, los psicópatas, no son del todo reinsertables, no deberían estar en una cárcel ordinaria, deberían estar en un psiquiátrico penitenciario
donde reciban un tratamiento específico, aunque sea experimental, pero por lo menos una atención diferente. No puede estar en una misma cárcel un asesino por arrebato emocional que un psicópata frío, porque no creo que sea el lugar más idóneo. Ahora, que la psicopatía se convierta, por ejemplo, en atenuante o eximente, eso entre tú y yo ni de coña. Porque esas personas son plenamente conscientes de lo que hacen y sus facultades volitivas y cognitivas están íntegramente trabajando. Entonces, sí creo que, por ejemplo, en España tenemos un enorme problema. El enorme problema es que solamente existen 2 centros penitenciarios psiquiátricos, el de Folcanet, el de Sevilla. No hay ninguno más y además están abarrotados. Y en el resto de cárceles ordinarias hay módulos, claro, sanitarios con atención psicológica más especificada, pero no es suficiente. Hay un psicólogo por cada no sé cuántos miles de presos y, de hecho, Alfredo Calcedo, que es miembro del Colegio, bueno, de Psiquiatría de España, ahora no recuerdo exactamente el nombre, decía que el mayor psiquiátrico, por ejemplo, en Madrid, no es el Gregorio Marañón, sino la cárcel del Brians. Y eso no puede ser. O sea que falta, creo, más dinero y más inversión en centros especializados, porque al final las cárceles tienen una utilidad, no solo apartar de la sociedad a las personas, sino también estudiar esas personas para poder prevenir que luego vuelvan a ocurrir hechos como estos, ¿no? Casos juzgados en España, por ejemplo, que conozcamos que sí que se detecta la psicopatía, sería en todo caso en Patrick Nogueira, el asesino de Pioz, en el cual le cae una revisable, se le cae la permanente revisable. No una, le caen 2 permanentes revisables y 25 años de prisión. O sea, sabemos que esta persona en un principio no va a salir de prisión. Pero... No, claro, es que acuérdate que decían que su cerebro era como un queso gruyère. Sí. Por eso te digo, pero en cambio hay otros casos de psicopatía creo que bastante demostradas, como es el caso de Bretón, que no sucede lo mismo. Claro, es que todo esto es un poco un ensayo-error. Hay grados de psicopatía. El grado de psicopatía de Patrick Nogueira creo que puede ser el más elevado, uno de los más elevados que nos podamos encontrar. El doctor Michael Stone, por ejemplo, creó niveles de psicopatía, sí, los 22 niveles de maldad que llama, y Patrick Nogueira se podría perfectamente insertar dentro de uno de los últimos más altos niveles de psicopatía. Esa gente no es reinsertable, pueden disimular. Por eso de momento tenemos la permanente revisable y ojalá cuando llegue la revisión se tenga en cuenta su trayectoria y la proyección. Dicen de todas formas que, por ejemplo, los asesinos tienen fecha de caducidad. Es decir, que a partir de una edad ocurre como con los asesinos en serie. A partir de los 50 se jubilan. Pero porque ya dentro a nivel cerebral, a nivel conductual y de personalidad, como cambian las necesidades, cambian las facilidades también físicas para llevar a cabo estos crímenes y dejan de matar. Eso, por ejemplo, pasó con uno de los grandes asesinos en serie españoles, Joaquín Ferrandiz. Mató a unas 5 mujeres, creo, que eran la mayoría prostitutas, y estuvo en la cárcel, ha salido hace poco, un asesino en serie. Y se le preguntaba a quienes le trataron y a la policía qué opinaban de su salida de la cárcel y decían que probablemente no volviera a matar, pero que reinsertarse, es decir, saber que has hecho algo mal y volverte, entre comillas, una buena persona, es difícil en algunos asesinos, pero que en principio tenían claro que no volvería a matar. Espero que tengan razón. A ver, hablaría muchísimo más, ¿vale? Pero aquí hemos venido a hablar de tu libro, como decía aquel, hemos venido a hablar de tu libro y hablaríamos seguramente que muchísimo más de todo esto porque es apasionante. Al final, el cerebro de un asesino es apasionante. Pero tenemos que hablar de tu libro. Bestias, personas, bestias, cómo funciona la mente de un asesino. El libro ya lo tenéis disponible, ya podéis ir a comprarlo, lo tenéis en Amazon, en las librerías pues que tenéis al lado de vuestra casa. Como siempre nos dicen los libreros, por favor, promocionar las librerías, no tanto Amazon. Bueno, tenéis las dos maneras. O podéis ir a la librería que está al lado de vuestra casa o directamente ir a Amazon, pinchar en el enlace que os hemos dejado arriba del todo del chat para que podáis ir a comprarlo. Personas, bestias, cómo funciona la mente de un asesino. Mañana es la presentación oficial, ¿no, Carmen?
Sí, sí, así estoy como el flan. Cuéntanos, para la gente que sea de Madrid, para que pueda acercarse, quién va a estar y dónde va a ser. Pues estaremos mañana 5 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Gran Vía Ujú. para presentar entre las 7 y las 9 y pico el libro. Me van a acompañar Álvaro Berro, que es presentador de Noticias 4, Laila Jiménez, que es presentadora de Informativos Telecinco, y Jesús Morales, que es director de 20 Minutos, que seguro todos habéis leído alguna vez algún artículo allí. Y presentaremos el libro, nos tomaremos un vino y los firmaré. Así que todo el que se quiera acercar estaremos allí. Veo que Félix Ríos, que está por el chat, dice que mañana también va a estar por allí contigo. O sea, que se acercará a verte y bueno, me imagino que para Se que nos le ha firmes colado su un ejemplar. criminólogo en la sala. Sí, 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 sí. Está por el chat que lo estoy leyendo, ¿eh? Y bueno, ves, aquí lo dice, y yo estoy entre el público. Bueno, pues estará Félix también por allí. Yo no puedo porque de Barcelona a Madrid tendría que coger un nave corriendo e irme para allí. Ya cuando me invitaste a la presentación, ya lo dije, digo, es que me cuesta más desplazarme a Barcelona, de Barcelona a Madrid. Explícanos, ¿qué cuentas en Personas Bestias? ¿Qué casos nos traes? ¿Qué es lo que relatas en el libro? Pues cuento 10 casos de la crónica negra española que todos podamos recordar, desde, como decías, el crimen de Pioz, descuartizador de Majadahonda, el celador de Olot, Diana Kerr, el falso monje Shaolin, que me parece una historia apasionante para meternos dentro del mundo de las sectas, la viuda de Patrais, para hablar de Femme Fatal. Son 10 casos donde también, por ejemplo, los atentados de Barcelona y Cambrils Uh-huh. los analizo, que nos sirven un poco de hilo conductor entre explicaciones que nos ofrece el mundo de la criminología para entender el crimen, explicaciones neurocientíficas, psicológicas, de psicopatología, a nivel también legal. Entonces es un poco un compendio de todo lo que yo he ido estudiando estos años y de las historias que a mí me han parecido más curiosas, desde cómo un golpe en la cabeza te puede convertir en mala persona, a una mujer que resolvió un crimen gracias a unas plantas, a una italiana que llegó a matar a más de 300 hombres a través de una pócima mágica que le vendía a otras mujeres para deshacerse de sus maridos opresivos. Entonces son muchas historias curiosas, algunas bastante atroces, pero que nos sirven para entender un poco este enorme mundo que es la criminología. ¿Podrías decirnos cuál es el crimen para ti estrella en este libro? O sea, el que digas, este es el máximo, esto es lo más atroz que he visto. Bueno, yo creo que el de Patrick Nogueira sin duda es de los más atroces porque tener la capacidad de descuartizar a dos niños, de descuartizar a tu familia, a dos personas y matar a sus dos hijos pequeños de 1 y 3 años de edad y narrarlo en vivo y en directo por un chat a tu colega que Eso vive es alucinante. en Brasil y tener a disposición esas conversaciones, esos chats, que yo creo que jamás en la historia se había tenido acceso directo a la conducta criminal de una manera tan clara, porque hay escuchas, por ejemplo, con Maje, la viuda negra, pues sí que escuchamos llamadas entre ella y Salva o con ella era una amiga y te puedes hacer una idea del tipo de persona que es, pero que te vayan contando todo el crimen, cómo lo vas a hacer, mira esta foto, mira esta otra. Y lo que más me sorprende es su amigo en Brasil. Sí. Es decir, claro, yo no sé tú qué tipo de amigos tendrás, pero si un colega te escribe que acaba de descuartizar a dos personas, ¿tú qué harías si fuese tu amigo? ¿Le cubres o vas No, a la hombre, policía? para nada le cubriría. Para nada le cubriría. Es que primero lo que dices es, lo que me estás contando es una mentira, no puede ser. Pero claro, luego te empieza a mostrar las fotografías del descuartizamiento. Es más, él coge y le dice que los niños, dice, hay una cosa muy curiosa cuando matas a un niño, que los niños no corren, se Mm, abrazan y lloran. O sí. sea, qué mente más perturbada y tan fría que puede llegar a tener, en este caso, Patrick Nogueira. Quiero aprovechar, ya que estamos hablando del caso de Pioz, perdonad, quiero aprovechar que esta semana estrenamos nosotros el documental en cómo ocurrió Crímenes Reales, el crimen de Pioz. Y además luego tendremos el directo, estará con nosotros Juan Fran, que es
el tío de Patrick Nogueira. Estará con nosotros en directo, estará relatando todo lo que se vivió y cómo vivieron ellos ese crimen de Pioz. Perdona por haber hecho este pequeño spoiler. Es mucho la pena el canal. Sí, y bueno, es alucinante. Es que es un crimen apasionante. Apasionante. Sí. Sí, aunque también el de la viuda negra de Patrais me tiene loca por la capacidad de esta mujer de manipular y seducir a los hombres a su alrededor hasta el punto de convencer a Salva, un pobre hombre que las personas que lo trataron dicen que es que no le habría hecho daño ni a una mosca, hasta manipularla de tal manera que llegó a matar a una persona. O sea, alguien como tú y como yo, personas aparentemente normales, y de hecho, si no hubiese conocido a Maje, este hombre no se habría convertido en asesino. ¿Y cómo llega a eso? O sea, ¿qué poder tiene Maje para persuadir de tal manera para cometer ese crimen? Ahí se tiene que mezclar Salva evidentemente era muy manipulable. Los psicólogos que lo trataron dicen que era una persona extremadamente moldeable y claro, vamos a intentar entenderlo. Imagínate que de repente te enamoras de una persona, ¿no? Un hombre o una mujer, te enamoras de una persona y eres influenciable. Y esta persona te va contando que su pareja, su marido, su mujer es un opresor, que la maltrata, que le hace daño, que no puede vivir así y va creciendo en ti unas ganas de matarlo, ¿no? Decir, pero ¿cómo puede una persona hacerle daño al amor de mi vida? ¿Pero qué puedo hacer para salvarla de las fauces de esta terrible persona? Y hasta el punto de convencerle de verdad. Pero porque muchas veces el amor nos intoxica. El amor tiene una fuerza muy poderosa, generalmente muy buena, pero también nos vuelve locos. Y dentro de una fase de enamoramiento hay algunas personas que pierden todo raciocinio. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez lo de volverte loco por amor y de hacer cosas que no hubieses hecho en tu estado natural, o incluso llegas a tergiversar la realidad o a modificarla para endiosar a la persona de la que estás enamorado. Todo eso entró dentro de la cabeza de una persona muy manipulable y acabó en un crimen. Es muy, muy manipulable, como bien dices, pero también hay que recordar que este hombre era consciente de que Maje tenía otros amantes y él era consciente. O sea, tú puedes ser totalmente manipulable, puedes estar ciego de amor, loco de amor, pero al final también, para que veamos también cómo es la mente de una persona, ¿no? Tú sabes que Maje te estaba engañando. O sea, que no estaba contigo solamente, que tenía varios hombres más. Yo recuerdo una conversación entre Maje y Salva por teléfono cuando Salva tenía un amigo en la policía, entonces le llama para preguntarle un poco y sondear qué se sabe del crimen y se lo cuenta a ella y ella se entra en pánico de por Dios, Salva, no hagas locuras y le dice él, no, tranquila, tranquila. Y entonces él descubre que hay un viaje programado a Italia donde va a ir uno de sus amantes, pero si te fijas en la conversación, él en el fondo se la quiere creer a ella. Él en el fondo, aunque tenga delante la realidad, aunque sepa que no es el único hombre, no quiere ver esa parte y busca excusas. Entonces yo recuerdo que le pregunta, pero ¿y este hombre va a estar ahí? ¿Vas a ir con él? Que lo sé. Y ella, no, hombre, no, pero va a haber más gente. No, hombre, Salva, ahora no hablemos de eso. Y él se queda como, bueno, vale. O sea, por dentro lo sabes, pero no quieres ver la realidad. Pero no quieres reconocerlo. Este caso tiene muchas similitudes también con otro caso que es el del crimen de la Guardia Urbana. Hablas de Femme Fatal y también una Femme Fatal sería Rosa Peral, ¿no? Al 100%. Y tienen muchas similitudes, se parece muchísimo la manipulación hacia el hombre, se le llaman viudas negras porque al final los manipulan y acaban con ellos, ¿no? Y serían dos casos que serían bastante similares, el de Rosa Peral y el de Maje. Sí, además entre ellas tienen rivalidad, que es ya lo que me parece el sumum de lo no cuerdo, o sea, de la locura. Rivalidad a mí me han hecho una serie de Netflix, pues a mí me han hecho 2 podcasts, pues a mí no sé qué, o sea, fíjate hasta qué punto estamos mal de la cabeza. Bueno, yo te puedo contar, porque lo sé de muy buena tinta, yo vivo muy cerca de la prisión de Brians, aquí en Barcelona. Muy cerca, hablo de 3 kilómetros como mucho. Y tengo una amiga que trabaja de funcionaria en Brians. Y cuando Rosa Peral estaba junto con Angie dentro de la misma prisión, entre ellas tuvieron una disputa y una discusión, pues porque a Rosa Peral le sacaron
4 programas de Crims, en el que 4 episodios contando su historia, y a Angie solamente uno, ¿no? Y una de las cosas era, es que imagínate cómo es tu caso de importante, que a mí me han hecho 4 y a ti solamente uno, ¿no? ¿Ves? Le pasa con todas las mujeres que pueden competir, ¿no? Sí, Es sí, esa sí, sí. rivalidad en el crimen, que ya me parece ya lo más absurdo. Pero fíjate el egocentrismo, el narcisismo puro de estas personas. Y así son, que estos caracteres tan fuertes y tan apabullantes terminan por comerse a los más pequeños que tienen alrededor. Totalmente. Más casos que cuentas. El descuartizador de Majadahonda. Sí, a mí este caso también me producía dudas porque él terminó en la cárcel de Navalcarnero, que es una prisión ordinaria, y no en un centro psiquiátrico penitenciario, que es donde yo creo que debería estar, porque sufre esquizofrenia. En su momento se llamaba esquizofrenia paranoide, ahora tiene otra especificación. O sea, este hombre, es verdad que en el juicio se demostró que cometió los crímenes independientemente de su enfermedad, es decir, no estaba bajo un brote psicótico, no estaba alucinando, que es lo que, por ejemplo, sí le pasó a Noelia Domingo, que entró en la clínica, intentó matar a todo el que se encontró por delante y se pudo determinar que no estaba en sus cabales. Se dijo que Bruno Hernández sí, sobre todo porque además estuvo lucrando con los 2 crímenes. Vamos a recordarlo, que mató primero a su tía Liria, se hizo con la casa, giró unos recibos para lucrarse con ella, mintió a toda la familia, nadie lo sabía. Esta pobre mujer estuvo muerta 5 años y nadie de la familia se dio cuenta, que esto, en paréntesis, parece durísimo. Y luego mató a su inquilina. En una trituradora, además. Y él tenía esta obsesión con la hermandad ER. Se pensaba que todo alrededor estaba dirigido por esta sociedad secreta. Creía que a través de la televisión le enviaban mensajes, que era un nexo entre gobiernos. O sea, había sufrido por lo menos 4 o 5 ingresos hospitalarios. Es decir, estaba claramente enfermo mental, muy enfermo mental. Pero, aún así, se decidió enviarle a Navalcarnero. Y ya te digo que a mí eso me parece, humildemente, un error, porque es un asesino, por supuesto, plenamente culpable, por supuesto, pero una enfermedad como esta se agrava mucho si no está tratada de la forma adecuada. Y que se agrave esa enfermedad puede ser un peligro para los de la prisión y para toda la sociedad. Y debería estar en un lugar que no es que las prisiones psiquiátricas sean el Hilton, con cócteles y con piscinas. O sea, sigue siendo una prisión, pero con una atención psiquiátrica especializada para los casos. Este no sé si es el caso, ahora no lo recuerdo bien, si el tema de Bruno, el descuartizador de Majadahonda, pero ¿es él el que pide no salir de prisión? ¿Que sabe que está enfermo y que si sale volverá otra vez a hacerlo? ¿Puede ser o me estoy equivocando de caso? Él nunca admitió los crímenes. Vale. Él nunca admitió. Cruz Morcillo le llegó a entrevistarle estando en prisión. Tiene un libro, de hecho, muy interesante sobre el tema. Y él, cada vez que se le habla del crimen, evade. No, jamás lo ha admitido y jamás ha hablado del tema. Él está obsesionado con su hermandad de R. De hecho, en el juicio, al final, cuando se le da la oportunidad al preso o al condenado de expresarse, ¿no? Alegato final, para defenderse, ¿no? Es tu oportunidad para decirle al jurado algo. Y él aprovechó esos minutos para dar una retahíla de nombres de personas dentro de la hermandad. Habló de Berlusconi, sí, de Juncker, de Esperanza Aguirre. A su abogado García Montes lo llamaba Mr. Bigotes. O sea, ese es el nivel de enfermedad mental que tenía. Madre mía. También nos hablas de un caso también que para mí fue alucinante, que lo hemos hablado antes de entrar, que es el Jordi, el celador de Olot. Jordi Vila, ¿no es? Jordi Vila. Sí. Joan Vila. El celador de Olot. Tremendo también. Aquí lo hablábamos antes, el ángel de la muerte, ¿no? Se considera como el ángel de la muerte porque facilitaba la muerte a ancianos que ya pues estaban en una fase ya bastante complicada de su vida, y él lo que hacía era darle ese empujoncito. Pero tú me estás diciendo antes, pero es que cambió. Los últimos crímenes cambian la forma de realizar el crimen, ¿no?
Claro, porque se entiende por ángel de la muerte estas personas que facilitan el camino de los últimos días para evitar un sufrimiento ulterior. Sería lo que podríamos entender un poco como una eutanasia a las personas para que dejen de sufrir. Él estaba de celador en esta pequeña residencia de la Caritat en Olot y trataba con ancianitas, ancianitos que estaban, pues eso, ya a lo mejor muchos de ellos en sus últimos años de vida. Y se estima que pudo haber matado por lo menos a mínima a 11 personas, pero es posible que a más antes. ¿Pero qué pasa? Primero de todo, que no todos los ancianos estaban a punto de morirse, podían haber durado más, hablando frío y seco. Y segundo, y lo más importante, es que en los últimos 3 crímenes él utilizó unos componentes químicos, porque lo que él hacía es inyectarles o darles por la boca o inyectarles productos corrosivos, como por ejemplo lejía en sus últimos 3 crímenes. ¿Y qué pasa? Que eso provoca un dolor tremendo. Es ácido puro entrando por tu tráquea y por la garganta. Y entonces él tuvo que ver necesariamente el sufrimiento tremendo de estas 3 últimas personas que mató. Entonces, esto no concuerda tanto con el ángel de la muerte, porque el ángel de la muerte se supone que no quiere causarles dolor, sino acabar con su sufrimiento. Entonces, de hecho, en el juicio se le preguntó, ¿por qué cambiaste el modus operandi en los últimos 3 crímenes? Y él no supo contestar. Simplemente dijo, no, yo no pensé que les doliera, pero es imposible. Cuando Paquita Gironés, que fue una de las que creo que fue la que destapó, la muerte que destapó todas las demás, cuando llegaron al hospital y le hicieron una inspección, se dieron cuenta que estaban sus vías respiratorias completamente quemadas y eso necesariamente provoca un dolor evidente a la otra persona. Así que yo tengo dudas de si tildarlo de ángel de la muerte o de asesino en serie falsamente ángel de la muerte. Yo creo que no coincide al 100% con el perfil, dado su cambio. Hablas también de José Bretón y nos dejas aquí la duda de si realmente es un psicópata o no. Después de haberlo estudiado y de haber analizado a José Bretón, ¿qué es lo que a ti te parece? Yo creo que sí es un psicópata. Hay varios tipos de psicópatas, de hecho hay listas para dar y tomar. Y dentro de estas listas él puede incluirse dentro de un tipo de psicopatía que no es, por ejemplo, la de Patrick Nogueira, no es, por ejemplo, no son simplemente rasgos. Yo creo que tiene más que algún rasgo, más que algún tinte, porque tenía constantemente la necesidad de admiración, un egocentrismo palpable, una capacidad de manipulación, porque de hecho él se mostraba, que esto es algo habitual en los psicópatas, encantador con la gente, pero por dentro era completamente distinto. Y la capacidad que tienes de quemar los cuerpos de tus 2 hijos pequeños y de pasarte por lo menos 2 horas alimentando el fuego, eso ya no es un arrebato. O sea, eso necesariamente no tienes empatía, necesariamente tienes tintes psicopáticos y yo creo que sí que es un psicópata. Porque además no parece ni siquiera arrepentirse y tuvo la indecencia de decir, la persona que más daño me ha hecho en la vida es la madre de mis hijos. Pero ¿cómo tienes la desfachatez? ¿Cómo tienes la desfachatez? Y eso denota, pues eso, psicopatía. Los terroristas de Cambrils y de Barcelona. Hace muy poquito, hace 15 días, estuvo con nosotros el comisario Villarejo, que nos estuvo hablando, aquí tenemos también el libro del comisario, nos estuvo hablando de los atentados, claro. Él tiene su punto de vista más conspiratorio, ¿no? De cosas del Estado y todo lo demás, ¿no? ¿Y tuvo culpa en algo? ¿Quién? Perdona. ¿Él sí que cree que el CNI estuvo involucrado de alguna manera o tuvo alguna culpa? ¿Va por ahí su tesis? ¿Idea? Sí, bueno, según él nos cuenta, estuvo aquí en directo, según nos cuenta el comisario Villarejo, el CNI, digamos, como que no avisó cuando tenía que avisar, porque esto ya se hacía tiempo que se estaba tramando. No sé hasta qué punto eso es cierto o no. El comisario Villarejo, pues bueno, pues tiene su historia detrás.
ya te digo, más que nada es de conspiraciones, de Estado, de cloacas de Estado y todo lo demás. Pero bueno, ¿qué motivación crees tú que realmente tuvieron los terroristas de Cambrils y de Barcelona? Pues mira, yo creo que este es uno de los casos donde mejor puede funcionar la prevención, porque son chavales jóvenes de entre 17, 20 y pico años, muy también influenciables, se les come la cabeza y se convierten en terroristas. No son psicópatas, no tienen enfermedad mental, por lo tanto es más fácil a este tipo de perfil digamos, llegar antes de que cometan algún... Por eso la prevención es tan importante, sobre todo en casos de terrorismo. Y el imán de Ripoll fue el gran, bueno, pues quien ideó todo y quien ejerció de influencia en ellos. Yo, por lo que sé, de fuentes que tengo dentro del mundo de los servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia actúan un poco en paralelo y ellos, por supuesto, tienen muchos contactos, investigan personas y saben quiénes tienen perfiles de riesgo. Pero ahora, el hecho de saber que un perfil es de riesgo no significa que lo puedas detener, porque para detenerlo necesitas una razón válida para ello. Entonces, que el CNI tuviese fichado al imán de Ripoll, yo creo que no los hace ni muchísimo menos culpables o no, ya no solo culpables, sino que apuntemos el dedo al CNI porque el CNI supiera algo del imán de Ripoll, me parece un poco... casi infantil, porque es que se sabe que el CNI conoce perfiles de riesgo y es el funcionamiento. Hombre, ojalá le hubiesen podido parar antes, por supuesto, pero estas cosas lamentablemente no se pueden predecir. Y fíjate que todo esto fue un error, porque es que ellos en realidad estaban montando el atentado para atacar grandes figuras de relevancia de Barcelona, Sagrada Familia, Camp Nou, etcétera, etcétera. Y como estos son chavales que en el fondo no tienen ni idea de hacer explosivos porque les enseñan a través de un canal de YouTube, por ejemplo, un terrorista youtuber les dice, pues coges un cable, pones esto, pones el otro y ¡pum! Hombre, pues igual no es la mejor manera, ¿no? para manipular químicos. Y de hecho ellos se equivocaron, se les explotó en la casa donde estaban, en la finca, y eso propició que se inventaran un atentado al día siguiente y dijeron, pues ¿qué podemos hacer? Pues nada, pues alquilamos una furgoneta y para adelante con todo el que podamos. Pero menos mal, dentro de lo horrible de todo, menos mal que se les detonó esa bomba, porque ese artefacto, porque gracias a ello no pudieron hacer explotar, como te La digo. Sagrada Familia o el Camp Nou. Claro, claro. Que las consecuencias han sido terribles, igualmente, terribles, pero podían haber sido mucho más desastrosas. Alucinante, alucinante porque es verdad que, bueno, yo lo viví de cerca aquellos atentados y no entendimos cómo pudo ocurrir. Y además, gente muy, muy joven, cómo les pueden llegar a comer la cabeza de esa manera, ¿no? Para atentar en nombre de algo. Que me imagino que creen y están convencidos de que es así, ¿no? Pero es extraño, no sé, esta gente tan joven, que lo estamos viendo cada 2x3, ¿no? Cuando ves que gente que se marcha a esos países donde está el Daesh y van allí a hacerse de ellos, o sea, no sé, es una situación complicada, Que había 20.000 foreign entendible, fighters, o sea, 20.000 occidentales que cuando fue el ascenso del Daesh en 2014 cogieron una mochila y se marcharon a Siria, Irak y tal para alistarse en el Daesh. Esto es Gente, alucinante. desde Jeffrey, tez blanca y pelo castaño, hasta mujeres abducidas por chats a través de estos jóvenes yihadistas que se mostraban como príncipes, un poco como Prince de Arabia, ¿no? Lawrence de Arabia, y las engañaban y se iban para allá, pero en el fondo terminarían siendo utilizadas y prostituidas. De hecho,
a esto se la llama la yihad electrónica, que a mí me parece brutal porque antes Al Qaeda utilizaba unas técnicas audiovisuales muy rudimentarias. No te acordarás, o se acordará la gente que aparecía Bin Laden o aparecían los 4 líderes en unas cuevas con la barba por aquí y 15 minutos de vídeo aburridísimo. Pero es que ahora los yihadistas, los del Daesh tienen 30 productoras audiovisuales, 4 radios, 5 revistas en idiomas, en inglés, en ruso, en árabe, en francés, redes sociales, campañas de promoción, o sea, actúan como un engranaje comunicativo muy occidental. Videoclips musicales que si yo te enseño uno, dices, o sea, aparece el último videoclip de Lady Gaga. Entonces, claro, todo este mundo penetra dentro de las mentes jóvenes y también manipulables y les acaba convirtiendo en terroristas. ¿Qué más casos nos cuentas en personas bestias que sean así, que digas tú, hostias, este también tela, ¿eh? A mí me llama mucho la atención el del falso monje Shaolin, que yo no sé si os acordaréis, pero ocurrió en el País Vasco, en Bilbao. Este hombre había montado un gimnasio, el Zen 4 se llamaba, y se estuvo paseando por todas las televisiones españolas, desde el Mississippi, el programa del Mississippi, por Antena 3, en Telemadrid, o sea, por todas partes. Y se hacía pasar por el primer y único Shaolin de España, como si fuese un gran maestro que había ganado concursos internacionales y era todo mentira. Y lo que más me llama la atención es que nadie lo comprobó. O sea, este hombre estuvo años paseándose por los platos de televisión como algo que no era y nadie se dio cuenta. Este tipo simplemente había viajado a China un par de meses, se había ido al templo Shaolin, se había sacado 4 fotos, había hecho un cursillo, pero un cursillo como puede hacer cualquiera, es algo muy turístico. Y volvió a España haciéndose pasar como el gran Shaolin. Y el gran Shaolin, encima, lo que escondía era una contradicción enorme, porque las enseñanzas chinas de Shaolin implican paz, virtud, respeto a la vida, ajena y propia, y él era un asesino en serie, o se estaba convirtiendo en un asesino en serie. Había matado a 2 mujeres, las había descuartizado, y encontraron en su domicilio vídeos de prácticas sexuales muy turbias, muy extremas, y esto implicaba pues la necesidad que tenía de control sobre la mujer, de control sobre el mundo, y menos mal que le pillaron a tiempo porque habría seguido matando. Ostras, ahora que estás hablando de un mitómano como el falso monje Shaolin, también me está viniendo ahora a la cabeza mitómano también extremo aquí en España. También hemos tenido varios, entre ellos el Rey del Cachopo, que se inventa incluso su propio premio y se lo vende al mundo como que ese es el premio del mejor rey del cachopo, como el mejor cachopo del mundo, ¿no? Además, Sí. acaba atrayendo a grandes influencias de la sociedad, presidentes del gobierno, músicos, cantantes, actores, actrices, no sé, periodistas de altísimo nivel. O sea, acaba haciendo una mentira tan grande que él mismo se la acaba creyendo y se la cree todo el mundo, claro. Literal. Y mira, a este otro no le dio por asesinar, pero estaba pensando, al del cachopo sí, pero estaba pensando en el pequeño Nicolás. Otro, Otra figura, otro. otra figura muy rocambolesca que nacen con una parte de verdad, pero se la inventan, tergiversan y exageran de una forma que yo creo que además el pequeño Nicolás se ha librado, ¿no? de prisión. Estaba en procedimiento judicial y demás, pero creo que al final se libró. No sé cómo está el tema, no sé. Sé que incluso tiene un documental en Netflix también. Es que al final esta Nada, gente les acaban haciendo este documentales. tipo en Madrid te lo encontrabas por todas partes, ¿eh? Y a discoteca que ibas, bar, restaurante que fuese un poco así animado o estuviese de moda en el momento, ahí que estaba. Y yo me lo encontré también unas 3 o 4 veces, pero recuerdo una que me llamó mucho la atención por la desfachatez, o sea, la desfachatez. Porque yo estaba cenando con mi pareja y él estaba en la mesa de enfrente con unos amigos. En un momento dado mi pareja se marcha al baño y este empieza, "Ch, ch, ch", que ya el ch, ch, ch me parece muy poco elegante. Y empezó, "Ch, ch, ¿te gusta la música? Si quieres te la cambio, es que el bar es mío. Oye, y si el tipo ese con el que estás te aburre, te vienes con nosotros, que tenemos una fiesta mejor". O sea,
¿quién eres? Si eres un chaval, Ya. ¿de qué vas? ¿No? ¿De qué vas? Entonces, si esa es su manera de comunicarse con cualquier persona que tenga a su alrededor, pues de lo que sería, de lo que será capaz más adelante, porque Hombre, este tipo seguirá haciendo de las suyas. es que llegó a las grandes esferas. Es que llegó, estuvo metido con los sobres de Barcenas. Es que estuvo en todos los lados este hombre. Yo no lo sé cómo llegó ahí. Pero ya te digo, grandes mitomanos también España está lleno, ¿eh? También hay muchísimo mentiroso compulsivo en España. Literal. Carmen, no te quiero robar mucho más tiempo, ¿vale? Porque me has dicho que luego tenías que marchar y todo lo demás. Solamente quiero entrar en una cosita muy importante. Caso Sancho. Daniel Sancho. Te hemos visto en lecturas que que hablaste de Daniel Sancho. Visto desde la barrera, porque tú lo has visto desde lejos el caso, no sé si tienes relación con la madre, con el padre o con los abogados, no tengo ni idea, pero ¿qué análisis haces de Daniel? Después de haber visto tanto crimen, de haber analizado tanto crimen y de haber visto cómo cometió el crimen Daniel. Pues yo siempre intento ser bastante prudente con la perfilación porque, bueno, pues porque creo que conlleva tiempo, conlleva análisis y conlleva entrevistas tú a tú y no me he podido entrevistar con Daniel Sancho. Uh-huh. Pero vamos, que creo que tampoco hace falta mucho análisis para determinar que tiene un perfil psicopático. Uh-huh. Sus rasgos están clarísimos. Desde mirar las redes sociales cuando te dan un teléfono móvil para poder avisar Eso es cuando está... flipante. Eso es ¿Verdad? alucinante, ¿eh? O sea, acaban de pillarte, ¿vale? Acaban de pillarte que has descuartizado a una persona. Y de verdad lo primero que se te ocurre es consultar tus redes sociales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una desconexión con la realidad muy evidente. Y eso responde a un patrón de psicopatía. Pero eso, y no solo. Después del asesinato se marcha también a desayunar, se marcha a un restaurante y demás. Y yo, fíjate que tengo un amigo, bueno, un conocido, que estuvo cenando ese mismo día a unos metros de Daniel Sancho y se lo veía, pues eso, apabullante, súper seguro de sí mismo, arrogante, protagonista de la situación. ¿Y qué te denota esto también? Pues un narcisismo colosal. Y hay una cosa que en psicología se llama la tríada oscura de la Sí. personalidad, maquiavelismo, psicopatía y narcisismo, y yo creo que es que él los cumple todos. Es que date cuenta que hay muchos puntos que te dan a entender eso. Cuando habla por teléfono con una de tus compañeras de Mediaset, esto es alucinante. ¿Con ¿Cómo habla? Esther? No. No, con Yáñez no. Habló con una compañera que ahora no sé cuál es en un programa de televisión, que creo que era... No me acuerdo ahora si era Ana Rosa Quintana, en el programa de Ana Rosa, ahora no me acuerdo. En el que él le dice, no, estoy aquí cenando en el mejor restaurante que hay en la isla, me están tratando muy bien, mañana voy a compartir prisión o celda con 20 presos. Claro, todo esto ya te denota que muy bien no está. Totalmente. Y además su constante obsesión por saber qué se dice de él, qué se publica de él, qué fotos salen. Estaba mucho más pendiente prácticamente del revuelo mediático que de lo que estaba ocurriendo realmente. Y ahora está escribiendo un libro en prisión. Uh-huh. Está escribiendo un libro en prisión y eso también es otra característica más que te dice, esta persona está enamorada de sí misma. O sea, está totalmente desconectado de la realidad y su narcisismo lo ocupa todo. Y Oh, ninguna empatía por la víctima, ninguna nada. empatía por la familia, nada que saliera de esa boca que fuese genuino o verdadero. Todo, no sé, también el enfoque que se le dio al principio en la prensa, en algunos medios, me pareció poco acertado. Que por cierto, aprovecho porque leí que alguien en el chat o en los comentarios del YouTube ponía que yo la había defendido y que a mí me demuestren eso porque yo jamás he defendido a Daniel Sancho en ningún sitio, ni por escrito ni en vídeo, pero sí que había leído por ahí que decían, lo que decía ella antes de Daniel Sancho, pues no, jamás en la historia se ha dado esto. Yo siempre fui de la opinión de que él había sido el asesino, o sea que, bueno, pero ya sabes, estas cosas que luego al final uno Sí. se manipula, no pasa nada. Bueno, esas cosas pasan. Tenías tú mucha razón. No sé si estás viendo el documental de Sky Showtime.
No, pero tengo muchísimas ganas de verlo. Tengo muchísimas ganas de verlo, sobre todo porque, bueno, sé que salís vosotros Sí. y que se van a contar cosas inéditas también. Entre ellas, justamente lo que tú habías comentado antes, que yo, por ejemplo, lo desconocía, que en el momento en que le dan permiso a Daniel para que llame a su familia, él lo primero que hace es coger su teléfono móvil y entrar en su Instagram. Esto es algo alucinante. La policía lo que dice, bueno, pues si te hemos dejado el teléfono para que llames a tu madre y a tu padre, ¿para qué entras en Instagram, no? Para ver cuántos seguidores tenía. Me imagino yo, si a ver si ha salido la noticia en España y a ver cuántos seguidores he ganado. O sea, es... Sí. O por curiosidad de a ver quién me ha escrito, o hace mucho que no las consulto, vamos a ver quién me ha escrito. O sea, es esa desconexión total de lo que ocurre a tu alrededor. Es esa, pues eso, ese narcisismo, egoísmo, falta de empatía plena. Dices tú que... Perdona, que se fue a desayunar por la mañana, pero es que se había echado a dormir en el mismo sitio donde había acabado con la vida de Edwin Arrieta y con las partes del cuerpo metidas dentro del frigorífico. O sea, es que esto es alucinante, pero es que hay mucho más. Cuando hacen la reconstrucción, Daniel le pide a uno de los policías, al famoso James Bond, le pide si se puede lavar los dientes en el mismo lavabo donde había matado a Edwin Arrieta. Es Esto, porque no siente nada. pero No bueno, siente pero nada. Carmen, tú no puedes sentir nada. Tú puedes ser un psicópata total, ¿no? Triada oscura, como bien decías tú. Pero coño, no eres tonto. ¿Tú para qué dices que quieres lavarte los dientes donde acabas de matar a una persona? Además, es un poco parecido a lo que hizo Patrick Nogueira, que también se quedó en esa casa un rato antes, se durmió un poco antes de Sí. volverse a la suya Se hizo un con cadáveres bocadillo, mediante. se hizo un bocadillo, se lo comió. Es que también. Sí, 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 sí. Y pensaba en ducharse, me acuerdo que no se me olvidará nunca, pensaba en ducharse con 3M. Tenía esta cosa en la cabeza, ¿no? Con los cuerpos ahí todavía, en fin. Y tiene esa similitud también con Daniel Sanso. Y bastaba también verle cómo entraba a los juzgados o su manera de enfrentarse incluso dentro de las sesiones con cierto aire incluso arrogante, ¿no? Irreverente, que, pues hombre, creo que el perfil está bastante claro. ¿Tú crees que volverá a España, que le van a los Yo tres cuartas sinceramente, de la yo quitar? sinceramente creo que no le van a modificar la condena, pero por un motivo muy simple, porque en Tailandia no es España. Y entonces allí, por mucho que estén, que por cierto, ayer lo avisamos y lo volvemos a decir, el recurso no se presentó el pasado día 28, se ha vuelto a pedir otra prórroga nueva para otro mes más para presentar el recurso. Yo creo que el recurso es papel mojado, realmente. Fueron 5 jueces quien dictaron sentencia. ¿Tienen el derecho a hacer el recurso? Sí, pero creo que en Tailandia lo tienen muy claro lo que hizo Daniel y cómo lo hizo, y sobre todo que fue premeditado. Tú no puedes Es que además decir, lo sabían desde el principio. O sea, claro, lo sabían desde el principio, si es que confesó. Luego, claro, cambió, ya tú lo sabes muy bien, cambiaron los abogados y cambió la estrategia, pero lo sabían desde el inicio. él se confiesa culpable de acabar con la vida de Ewin. Luego, sí, es verdad, cambia el relato, ¿vale? Y tal. Pero como tú bien dices, la policía lo tenía clarísimo, es que lo tenían grabado todo. Es que tenían grabado en la moto cómo iba con Ewin, como luego Ewin no sale de allí, como días antes había comprado todas las herramientas para acabar con la vida de Ewin. Es que, vamos, la policía lo tenía clarísimo que Daniel había sido y que lo tenía premeditado. Y luego la excusa de compra cuchillos, herramientas, sierras y demás Mm. para sus recetas de YouTube, hombre, Un, ni que fuera. un canal, Carmen, que hacía un año que no utilizaba, un canal que tenía 400 suscriptores, que sus vídeos los veían 300 personas, y te vas a Tailandia a revivir el canal, a hacerlo grande, a vivir del chef del YouTube, como algunos lo acaban llamando. No sé, eso ya es la estrategia que quisieron meternos la parte de la defensa, ¿no? Una estrategia que me parece a mí ridícula, igual que lo de los chubasqueros. La bolsa, ¿por qué compran tantas bolsas de basura? Para hacerse chubasqueros. Bueno, sí, a ver, ¿qué pasa? ¿En Tailandia va toda la gente con bolsas de basura colocadas cuando llueve? Pues me parece ridículo, ¿no? Es como que se quieren reír también de la gente, ¿no? Con ese tipo de declaraciones.
Ya, pero fíjate que al principio casi lo consiguen, ¿eh? Porque hubo mucha gente al principio del caso que no tenía tan clara su culpabilidad o hasta qué punto, porque estaban consiguiendo, bueno, estaban con su estrategia defensiva, por lo menos habían dejado la duda a muchas personas. Había debates en las redacciones que decían, joder, pero parece evidente, pero claro, pero ¿y si realmente esto era para su canal? ¿Y si realmente es toda una casualidad? Porque, oye, las casualidades existen, ¿no? Sí, Pensaba. claro que existen. Pero, Pero exacto, sí. pero depende. A ver, puede existir la casualidad, pero que el crimen sea tan parecido, tan y tan y tan parecido al que años antes se había cometido también en Tailandia por parte de Artur Segarra. Eso es. Que además él sigue allí. Porque otra cosa de la que se decía es que para que Sancho pueda regresar a España y terminar su condena en una prisión nacional aquí, hombre, está el precedente de Segarra. Si Artur Segarra no se lo proporcionan, y si se lo proporcionan a Daniel Sancho, ahí daría a preguntarse por qué unos sí y otros no. Exacto. Carmen, no te quiero robar más tiempo, que sé que tienes que salir, te tienes que marchar. ¿Qué nos puedes decir para que todo el mundo vaya a comprarte el libro? ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué puedes decir? Pues puedo decir que es un viaje apasionante por la mente criminal, que relato todas las historias que a mí más me han llamado la atención y que podemos aprender, y todavía nos queda muchísimo que aprender del mundo de la criminología, y esto puede servir un poco de guía para todos aquellos que les interese este mundo y para entender qué hay detrás de la motivación de un asesinato y cómo funciona su cerebro y muchas historias que yo creo que nos pueden servir, sobre todo para eso, adentrarnos bien dentro de este mundo de la criminología que tiene 1.000 millones de bifurcaciones. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya sabéis, tenéis el enlace puesto en el chat para que podáis pinchar, comprarlo, reservarlo si queréis comprarlo ya. Y si sois de Madrid, como bien nos decía antes Carmen, mañana a partir de las 7 en Gran Vía, en la Casa del Libro, estarás presentándolo junto con otros compañeros que estarán apoyándote de televisión, de 4, de Telecinco y de 20 minutos, el director de 20 minutos. Y luego también estará Félix, que también estará por allí Félix. Así que si queréis que Carmen os firme el libro y además queréis conocer a Félix, pues mira, aprovecháis dos en uno. ¿Eh? Eso es. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a ti, Dani, un placer. Cuídate mucho y bueno, me he quedado con muchas más ganas de hablar de muchas más cosas. O sea, que seguramente te vuelva otra vez a escribir para quedar otro día y hablar más tranquilamente y más largo y tendido de muchísimos crímenes. Sí, tenemos mucho de lo que conversar. ¿Vale? Hecho. Cuídate. Nos Un vemos placer. pronto.